Bien, lo primero que vamos a reconocer al iniciar After Effects es precisamente esta pantalla donde nosotros vamos a poder comenzar a crear un nuevo proyecto y también revisar algunos proyectos que probablemente ya tengamos previamente creados. Esta es una ventana de Start que es común en todas las aplicaciones de Adobe actualmente, por lo tanto, independientemente de la aplicación que usen, se van a encontrar con una interfaz bastante familiar. Para este proceso vamos a partir comenzando con un nuevo proyecto. Vamos a presionar en el botón Nuevo Proyecto e inmediatamente se nos va a abrir la interfaz de After Effects, en la cual, como en muchos software, vamos a poder desde el menú Ventana, configurar los distintos espacios de trabajo de manera de tener paneles y herramientas activas según el tipo de trabajo que estemos desarrollando. Dato importante, es recordar que After Effects es un software de composición donde su principal ventaja y potencia tiene que ver con el uso de múltiples capas para poder crear composiciones, agregar efectos y crear efectos visuales. Por lo tanto, vamos a descubrir las herramientas desde los conceptos básicos, pasando por herramientas y a nivel un poco más avanzado, a nivel intermedio, hasta llegar a herramientas de nivel avanzado y procesos que tienen que ver principalmente con la composición y los efectos visuales. Por lo tanto, dependiendo de lo que estemos realizando, de la labor que estemos utilizando, vamos a necesitar trabajar con distintos espacios de trabajo y eso es abrir distintas ventanas y paneles que son las que tenemos dentro de esta área. Inicialmente, les recomiendo que comencemos con una ventana donde tengamos los elementos básicos para poder empezar a trabajar. Vamos a trabajar con este panel que se llama estándar, de manera que reconozcamos algunos elementos inicialmente en la interfaz para que entendamos cómo comenzamos a trabajar dentro de After Effects. Todo lo que nosotros desarrollamos cuando guardemos este archivo va a ser un proyecto y un proyecto va a estar compuesto de múltiples composiciones. Cada composición representa una línea de tiempo distinta que puede corresponder a animaciones distintas o aparte de animaciones, como veremos en la parte más avanzada, cuando comencemos a mezclar composiciones para desarrollar un proyecto en específico. Del lado izquierdo, en la parte superior, tenemos nuestra ventana de proyectos. Aquí es donde veremos todos los ítems, composiciones, archivos que importemos de gráficas, de elementos de Illustrator, composiciones de Illustrator, Photoshop, vídeos, etcétera, etcétera. Y es donde vamos a generar el orden de nuestros elementos. Por lo tanto, para poder desarrollar un flujo sencillo y comenzar a entender cómo funciona la aplicación, más que explicarles cada uno de los paneles en este momento, vamos a comenzar a desarrollar un flujo básico para ver cómo echamos a andar al final de cuentas a After Effects. Y lo primero que voy a hacer es importar materiales para poder trabajar. Voy a ir al menú Archivo, vemos que tenemos distintas opciones para poder importar, que vamos a ir revisando a lo largo del curso. Inicialmente vamos a trabajar con la opción Archivo, Comando o Control I si es que estoy en Windows o Mac. Y en este caso voy a navegar hacia mi escritorio a una carpeta donde voy a seleccionar específicamente este archivo, que es un archivo JPG. Dentro de las opciones se van a dar cuenta de que nosotros podemos filtrar por el tipo de documento y ahí también se puede hacer una idea de todos los tipos de formato que nosotros podemos importar dentro de After Effects. Después vamos a hablar en detalle de algunos en particular que son importantes para los flujos de trabajo y adicionalmente puedo importar secuencias de imágenes PNG, JPG, GIF para tener ya una animación. Y puedo adicionalmente en esta misma opción crear una composición. Primero vamos a ver el modo manual de hacerlo y después vamos a entender para qué sirve esa marca de verificación específicamente. Entonces, seleccionando la opción del documento que quiero importar o los documentos, en este caso vamos a seleccionar uno solamente. Voy a presionar el botón de importar y nuestro archivo va a aparecer en la parte superior de la pantalla. Yo voy a hacer un poco más de zoom para que podamos ver qué es lo que nos dice esta ventana de proyecto. Aquí vamos a ver que tenemos nuestro documento. Nos indica la resolución, tamaño de píxel, también formato de píxel, relación del aspecto del píxel y adicionalmente aquí yo puedo ir viendo si es que este archivo ya ha sido ocupado. Este clip ha sido ocupado dentro de alguna composición dentro del proyecto de After Effects. Para crear una composición que es, como les decía, que es la que nos genera la nueva línea de tiempo, tenemos este botón en la parte inferior o si nos vamos al menú Nueva composición, también encontramos la opción Comando o Control N
Y adicionalmente yo tengo acá en esta ventana de composición la opción de crear también una nueva composición o una nueva composición a partir de un material que yo ya tenga. ¿Qué significa eso? Que la composición va a tomar, por supuesto, las propiedades del documento. En este caso, no es lo que yo necesito, sino que vamos a explorar un poco el panel de composiciones. Entonces, voy a seleccionar en esta opción, o ya saben que podemos ir a la opción de nueva composición también. Para poder activar independientemente la opción que seleccionemos, va a aparecer esta ventana de... Voy a hacer un poco más de zoom para que nos detengamos en algunos aspectos de aquí. Inicialmente, donde nosotros vamos a colocar el nombre de esta composición, aquí lo voy a colocar, por ejemplo, intro, para que podamos ya ir diferenciándola, y vamos a trabajar inicialmente con la pestaña básica, que es donde tenemos principalmente preajustes, que son formatos que responden a estándares de video sobre el cual yo quiero crear la composición. En este caso vamos a crear un documento para alta definición, por lo tanto es importante reconocer dentro de estos preajustes todos los que están marcados específicamente como HDTV. Como hemos de repente, si han estado en otros cursos de video y ya conocen el tema de video, hay distintos formatos con distintos tipos de tecnologías, distintos tipos de formatos, específicamente resoluciones. Por lo tanto, si queremos trabajar realmente con las resoluciones finales, tenemos que buscar todos los sets que están como HDTV, ya sea 720 o en este caso, por ejemplo, 1080. Y acá vamos a seleccionar la opción HDTV 1080 2997, con lo cual ya tenemos obviamente la resolución correcta, la proporción de píxeles y nuestra resolución en cuadros por segundo. Adicionalmente tenemos una opción que es la resolución. Acá básicamente es cuántos píxeles queremos desplegar dentro de nuestra composición, y eso obviamente va a repercutir finalmente la velocidad a la performance que tenemos en el computador, y esto vamos a ver que lo podemos cambiar dentro de la ventana. Entonces podemos comenzar en full y luego ir modificando según vayamos trabajando. Finalmente, yo puedo definir la duración de esta composición. En este caso vamos a hacer una composición de 10 segundos, y adicionalmente puedo cambiar el color de fondo si fuera necesario por default. Nuestras composiciones, aunque tengan un color de fondo que son totalmente transparentes, si es que yo le exporto obviamente con algún formato con el canal alfa, entonces de esa manera nosotros definimos inicialmente los parámetros básicos que corresponden a una composición. Si ustedes en algún momento requieren crear alguna composición con algún formato distinto, simplemente seleccionamos aquí la opción personalizar, definimos los valores y por supuesto después podemos guardar con este botón como nueva composición. Entonces en este caso vamos a seleccionar la opción 1080 y presionamos aceptar, con lo cual ya acabamos de crear nuestra primera composición dentro de After Effects.